Hola, hola, ¿cómo están? Te doy la bienvenida a este curso de inteligencia emocional, el cual tiene dos partes o dos clases. Esta que estás viendo es la clase uno. La siguiente clase la vas a poder ver en los comentarios aquí abajo si estás en YouTube o te puedes meter en mi perfil de YouTube o Spotify y poder encontrar la clase 2. Es necesario que hagas las dos clases para poder entender todo el proceso de la inteligencia emocional. ¿Y qué vamos a lograr con este curso? Básicamente el objetivo es reconciliarnos con las emociones, aprender a identificarlas, procesarlas, hasta trascenderlas, para así tomar la información que es tan valiosa que nos da para conocernos a nosotros mismos, tomar más y mejores decisiones en nuestra vida y así evolucionar. Mi nombre es Aida Levy, la psicóloga astrológica, agradecidísima de que me hayas dado esta confianza. Este curso está hecho con muchísimo amor, con muchísima ilusión. Le ha funcionado a muchísimas personas que se lo he dado presencial en línea y hoy he decidido ponerlo en YouTube y en Spotify para que todo el mundo tenga acceso. Si sabes de alguien que pudiera gustarle, que le pudiera servir, agradezco muchísimo que se lo compartas. Bueno, empezamos entonces con este super curso. De nuevo, gracias. Comenzamos entonces. Te quiero contar los temas principales que vamos a ver en la clase 1, ¿va? Vamos a entender qué es la inteligencia emocional. Lo vamos a desmenuzar y vamos a entenderlo como un proceso. Vamos a revisar todo lo que tiene que ver con la mente emocional. Esta clase se súper ultra enfoca en las emociones. La clase 2 se enfoca en los pensamientos. Ay, oye, Aida, pero a mí no me gustan las emociones tanto, yo prefiero los pensamientos, me voy a ir a la clase 2. No, señorito, señorita, tienen que ver los dos y por orden. Se empiezan por las emociones. Aquí te voy a contar por qué, ¿va? El siguiente tema que veríamos son las 4 emociones primarias y después las técnicas para aprender a transmutar emociones de forma consciente, de forma adulta. Bueno, y vamos a empezar entendiendo qué es la inteligencia emocional. Obviamente hay muchísimas definiciones, ¿va? Pero yo quiero trabajar con esta porque vamos a mirar la inteligencia emocional como un proceso, ¿va? La inteligencia emocional es la capacidad que yo puedo ejercitar, o sea, que puedo desarrollar de reconocer las emociones, sentirlas de manera consciente hasta trascenderlas para así tomar decisiones sabias de acuerdo a la información que encontré dentro de mí, que me van a llevar a mi evolución. ¿Ok? Esa es a grandes rasgos la definición que vamos a utilizar para este curso. Para entender la inteligencia emocional es necesario hablar de Daniel Goleman. Daniel Goleman escribió un libro en 1995, lo publicó, llamado Inteligencia Emocional. Fue el primero que realmente puso en el mapa este concepto. Algunos autores ya lo habían revisado y ya habían estado hablando de ellos, pero realmente cuando empezamos a poner atención fue en este año gracias a ese libro. ¿Y qué hizo Daniel Goleman? Bueno, él supuso toda una base científica que probaba que existe en el cerebro una parte que trabajaba las emociones, ¿ok? Porque los estudios antes estaban súper enfocados a todos los temas racionales, o sea, al coeficiente intelectual. Bueno, él, por medio de estudios, por ejemplo, con electroencefalogramas que miden la actividad cerebral, él se dio cuenta que cuando a ciertas personas que estudió les ponía a hacer actividades como más creativas, más emocionales, que tenían que ver más con sustos, con alegrías, etcétera, etcétera, se dio cuenta que se activaba más un lado del cerebro.
Y cuando ponía a estas mismas personas a procesar temas un poquito más lógicos, matemáticos, mucho que tiene que ver, tipo un examen de la universidad, bueno, se prendía más otro lado del cerebro. Así fue como él se dio cuenta que estaban separados uno de otro. ¿Y de qué trata un cerebro y otro cerebro? Él los nombró cerebro emocional y cerebro racional. Me imagino que ya más o menos sabes dónde se trabajan las emociones y dónde los pensamientos, pero vamos desmenuzando. Miren, en el cerebro emocional, esta es la parte como más básica del cerebro, como la más instintiva, animalesca, por así decirlo. Es responsable de las emociones, de los instintos, de las reacciones rápidas e inconsciente, ¿ok? Es súper rápida y reactiva. La parte que más trabaja del cerebro en este cerebro emocional es la amígdala. En el cerebro racional, bueno, se puede hablar que es una parte, dice que más moderna. A mí no me encanta eso, pero bueno, así lo dice él. Es como más desarrollada porque se encarga todo del pensamiento lógico, toma de decisiones, planificación a largo plazo, el autocontrol. Es la parte que nos permite analizar una situación y considerar las variables o las consecuencias de lo que quiero o no quiero hacer, porque a veces no hacer nada, pues también es una acción. Bueno, esto es más abstracto, ¿ok? La parte del cerebro que más trabaja en el cerebro racional es el lóbulo frontal. Bueno, yo no te voy a hablar con estos términos de cerebro emocional y cerebro racional. Yo te lo voy a explicar como el corazón y la cabeza, ¿ok? En el corazón vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con las emociones y en la cabeza vamos a trabajar lo que tiene que ver con el pensamiento. Y la conciencia o la mente sabia va a ser la conexión de ambas, porque ese es el objetivo de la inteligencia emocional, entender que las dos están conectadas, trabajar en armonía, no estar peleada ni con una ni con la otra, porque las dos son necesarias para nuestra evolución, para entender a qué venimos, para jugar el juego de la vida. ¿Va? Bueno, también es importante que yo te platique que pues existen personas que son más corazón y más cabeza, o sea, hay tendencia a que nos guste más una u otra. También hay personas que están conectadas con las dos. Ok, bueno, entonces vamos a entender estas diferencias de perfiles porque yo quiero que te identifiques con alguna porque gracias a que te vayas a poder identificar, vas a entender en qué área te vas a tener que enfocar o desarrollar más, poner más atención en el proceso de la inteligencia emocional. Bueno, existen, y esto que te voy a decir ahorita es algo que yo me inventé, o sea, que yo en base a lo que he trabajado en sesiones, en base a mi propio perfil, digamos que hice esta información para un mayor entendimiento acerca del proceso de la inteligencia emocional. Bueno, existen, a mi forma de ver, tres perfiles dentro de estos conceptos. Están las personas que son más corazón, están las personas que son más cabeza y hay un tercer perfil que son personas muy corazón y muy cabeza al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, vamos viendo de qué te quiero, vamos a indagar de qué se trata estos temas. Bueno, ¿cómo son los corazón? Miren, ay, las personas corazón son muy bonitas. Las personas corazón viven con el corazón abierto constantemente. Son muy reactivos. O sea, ellos como sienten mucho porque tienen el corazón abierto y están muy en contacto con sus emociones, sienten mucho y reaccionan muy fácil, son muy reactivos y luego ya piensan, o sea, comúnmente toman una acción y luego ya que las emociones disminuyeron un poquito, se ponen a ver lo que hicieron y dicen, chin, creo que no estuvo tan chido. Les cuesta mucho ser objetivos porque las emociones les desbordan o muchas veces no los dejan ver con claridad la información. Son muy creativos comúnmente y muy expresivos, que también muchas veces son muy kinestéticos, tocan mucho o ven o sienten mucho a la gente, también son
muy, muy empáticos. Comúnmente ellos pueden leer las emociones de otras personas con gran facilidad. Son los típicos que te dicen, ¿por qué estás triste? Y tú así de que, ay, no, pues sí, yo no he hecho nada para que sepa que estoy triste y sabe que estoy triste. Son muy, muy empáticos. ¿Por qué? Porque como están en conexión con sus emociones, comúnmente van y pueden mirar o darse cuenta de las emociones de las otras personas. Ok, este perfil tiene que trabajar y tiene que enfocarse en entender que pueden procesar sus emociones de forma madura, concreta, ¿ok? Y luego deben de confiar en su análisis y observación para tomar decisiones, ¿va? A veces este perfil puede ser algo infantil. ¿Por qué? Porque los niños sienten mucho y ellos siguen sintiendo mucho. Entonces no logran moverse a esta parte adulta de cómo procesar su emoción de forma saludable para luego tomar decisiones. ¿Va? Pero a ver, vamos viendo entonces cómo son los cabeza. Los cabeza son súper estratégicos. Planean mucho, analizan mucho. Comúnmente los cabeza dicen, no, yo no me abro al principio, hasta que ya entro en confianza me abro. O analizan muchísimo a la gente. De hecho, a los cabeza normalmente les incomodan mucho las personas corazón. O sea, una persona muy intensa y muy emocional, a los cabeza no les encanta. Aunque curiosamente siempre tienen un muy buen amigo o amiga o un hermano o alguien cercano que quieren mucho, que son corazón. Y yo no sé por qué, pero creen que lo tienen que cuidar y lo andan regañando, que porque son muy intensos y muy sentidos. Y Bueno, al rato les voy a decir algo, pero los cabezas les tienen que aprender más a los corazones, ¿eh? Pero bueno, son reservados, normalmente son muy controlados, fíjense, ¿eh? Y esto a veces se confunde con inteligencia emocional. Inteligencia emocional no es controlar las emociones, es sentirlas de manera consciente hasta trascenderlas. Entonces, los cabeza a veces se creen que son súper buenazos con la inteligencia emocional porque están controlando sus emociones, pero no, porque esa energía emocional vive dentro de ellos y ahí se estanca. Y la energía tarde o temprano tiene que salir, pero bueno, ahorita te cuento un poquito más de eso. Ahora, los personas cabeza también son súper buscadores de hechos, buscan datos, quieren pruebas, preguntan, indagan. Comúnmente también son muy independientes y autosuficientes, ¿va? No les gustan las emociones. Miren, les voy a ser sincera. Todos los niños nacemos con el corazón abierto, nacemos siendo corazón. Si tú te estás identificando con ser cabeza, probablemente en la infancia viviste algo o muchas cosas o viste en tu familia que hay que cerrar el corazón o no hay que conectar con las emociones y probablemente te hiciste más cabeza. Muy pocos perfiles nacen cabezas, sí hay, pero son muy poquitos. Entonces, si tú te estás identificando con este perfil, quiero invitarte a hacer una introspección acerca de cómo eran las dinámicas en tu casa acerca de las emociones, se permitían, no se permitían, te decían frases como, ay, ya vas a llorar y temas así, ¿va? Ve haciendo una pequeña reflexión. Bueno, ¿qué es lo que tienen que aprender los cabezas? ¿O en qué tienen que aprender a enfocarse los cabezas? Deben de abrirse a sentir sus emociones, o sea, conectar más con su corazón. Tienen una tendencia a trabajar en el miedo bueno, no les gusta ni el miedo ni la vulnerabilidad. Les resultan las emociones muy incómodas, ¿va? Entonces, ustedes, los cabeza, tienen que reconciliarse con las emociones. Aquí les voy a explicar cómo. Bueno, el tercer perfil, que es los corazón y cabeza al mismo tiempo, bueno, ay, este perfil.
A veces sufren mucho, más que los corazón, porque los corazón sienten la emoción y lo pueden dejar ir. Miren, son hipersensibles, comúnmente presentan ansiedad, ¿va? Este perfil tiene, en los corazón cabeza tienen un conflicto interno constante. ¿Por qué? Porque sus emociones son súper intensas, como porque tienen el corazón abierto, pero luego se lo suben a la cabeza y están dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas, queriendo prevenir, queriendo entender qué pasó, ¿verdad? Se van mucho al futuro, al pasado, pero como siguen teniendo su corazón abierto, les llega una emoción nueva del aquí y el ahora y entonces ya lo que traían se les sumó lo nuevo y entonces andan. Ay, joles, a veces se puede poner difícil para ellos, no a veces, muchas veces. Comúnmente presentan déficit de atención porque tienen mucha dispersión, son muy dispersos. Eh, Son muy decidiosos también. Les cuesta mucho trabajo tomar decisiones porque quieren seguir su corazón y sus pensamientos, o sea, quieren seguir a su corazón y a su cabeza, pero comúnmente el corazón y la cabeza no se pone de acuerdo. ¿Ok? Entonces no saben qué decidir y mejor por eso no toman decisiones. Bueno, aquí este perfil, si te estás identificando, lo que tú principalmente debes aprender es a vivir en el aquí y en el ahora, ¿ok? También tienes que aprender un poquito, sí, seguir abriendo tu corazón y también a procesarlas de manera consciente, como dije en el perfil corazón, también a confiar en tus pensamientos, pero sobre todo entender y comprender que lo que estás viviendo aquí y ahora es lo más importante, dejar de irte al futuro y al pasado, sino vivir el presente, ¿sale? Bueno, estos son los 3 perfiles que al final yo considero. Cuéntame con cuál te identificas, toma nota con cuál te identificas, porque de acuerdo a eso vas a prestar más atención en una parte del proceso de inteligencia emocional. Si te identificaste con los corazón, si te identificaste con los cabeza o con los corazón cabeza. Y les voy a ser muy sincera. Si te identificaste con puro cabeza y estás viendo este curso, es hora de que empieces a conectar con tus emociones. Eh, sí o sí, en esta época en la que nos encontramos, necesitamos abrir nuestros corazones porque ahí está la mayor parte de la información. El ego se mueve muchísimo en nuestros pensamientos y el ego es como este chip que nos pusieron para que nosotros se ponga el juego más difícil, ¿va? En el corazón es donde podemos encontrar muchísima información para nuestra evolución. Entonces, si eres cabeza, híjoles, la verdad te recomiendo que sí termines este curso y te pongas las pilas porque en la era en la que estamos, te conviene muchísimo conectar con tu corazón. A los otros, a los corazón, la verdad, bien por ustedes. Me caen muy bien, nomás confíen más, aprendan a procesar sus emociones de manera madura y aprendan también a confiar en sus deducciones, en la toma de información. Y los corazón cabeza, los abrazo muchísimo. Sé que a veces se pone muy difícil, no se preocupen, yo aquí les voy a dar tips para que empiecen a conectar con su aquí y ahora y encuentren más paz. Entonces, ¿qué onda con mis emociones y pensamientos? Ok, en el corazón se procesan las emociones y en la cabeza se procesan los pensamientos. Pero, ¿qué fue primero? ¿Primero llega una emoción y luego los pensamientos o primero el pensamiento y luego una emoción? Esto es una de las preguntas más debatidas en la psicología, en la filosofía y realmente no nos hemos puesto de acuerdo. Es como el chiste de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿va? Y la verdad es que no importa. Pero lo que sí me importa es que tú entiendas cómo lo vamos a trabajar aquí, porque yo te voy a explicar un proceso y en un proceso hay orden, es una secuencia de acciones. Entonces, te tengo que poner un orden, ¿ok? Nosotros vamos a trabajar desde la premisa de que la emoción es primero
y luego el pensamiento. ¿Por qué elegí esta perspectiva? Miren, como nosotros estamos aprendiendo como de algo muy básico, desde lo concreto a lo abstracto, las emociones primarias que vamos a trabajar aquí, o la amígdala, o el cerebro emocional, o el corazón, es lo más primitivo, es lo más primario, ¿ok? Por eso yo lo quiero poner primero. No quiero decir que las otras perspectivas estén erróneas. Al mismo tiempo, sí te quiero hacer saber que con esta es la que voy a trabajar y la verdad es la que a mí más me gusta y la que más me ha funcionado en esta vida. Bueno, lo que pasa es que desde esta perspectiva podemos entender que las emociones son reacciones rápidas y primitivas que comúnmente ocurren sin yo pensarlas, ¿ok? Por ejemplo, un evento sucede, tu cerebro emocional, o sea, el área del cerebro, la amígdala, reacciona de inmediato y luego tu cerebro racional, que habla del neocórtex, intenta darle sentido a esa reacción, ¿ok? Un ejemplo, vas caminando por la calle y una persona grita de repente. Tú sientes miedo o te asustas de forma inmediata, ni siquiera lo pensaste, porque el grito sucedió de la nada. Tu cuerpo se tensa, tu corazón se acelera, etcétera, etcétera. Luego ya vendría tu pensamiento y luego puede venir, después de un segundito y tu cerebro racional empieza a procesar la información y empieza a decir, a ver, ay no, ¿qué está pasando? Ah, mira, está gritando, pero solo andaba hablando por celular. O, ay no, a ver, ay no, se asustó porque vio una cucaracha. O sea, ya ves la información y comúnmente la emoción disminuye. Si es algo grave, pues entonces ya tu mismo pensamiento te ayuda a sacar energía para prepararte para huir o quizás pelear, etcétera, etcétera. En este caso, podemos entender que la emoción fue primero y luego el pensamiento nos viene a dar más información acerca de la emoción, ¿va? Entonces vamos a trabajar nosotros desde esta perspectiva. Primero el corazón y luego la cabeza. Por eso la clase 1 vamos a hablar todo el tema del corazón y las emociones. Entonces, un punto clave para empezar a desarrollar tu inteligencia emocional es entenderla como un proceso. ¿Y qué es un proceso? Un proceso es la secuencia de acciones o pasos que se llevan a cabo para lograr un fin. Nuestro fin va a ser la inteligencia emocional. El proceso de la inteligencia emocional se compone de 3 pasos generales, ¿ok? Estos son los generales. Dentro de estos pasos generales hay unos más específicos. Es primero el corazón, la mente emocional, es el primer paso, con el paradigma que estamos trabajando, que primero es la emoción y luego el pensamiento. El segundo paso, por lo tanto, va a ser la mente racional, o sea, la cabeza, ¿va? Para cuando unes las dos, entras al tercer paso general, que es la mente sabia, donde tú ya hay una respuesta saludable, ¿ok? En esta clase 1 únicamente nos vamos a enfocar en el primer paso, en el corazón, la mente sabia. En la clase 2 vamos a trabajar la mente racional, la cabeza y la respuesta, pero en este solo el corazón. Dentro del paso de la mente emocional o del corazón, tenemos 3 puntos súper importantes que vamos a revisar. Bueno, entonces vamos de lleno al corazón y los pasos que se dan dentro de él. Ok, el primer paso es conectar con la emoción. Identificar qué emoción estoy sintiendo. El segundo paso es, me permito sentir la emoción. Le doy lugar, ¿ok? Para esto, ahorita te voy a compartir unas técnicas. Y el tercer paso, siguiendo estando en el corazón, es verificar si no hay otra emoción que aparece después de una sentida y trascendida
que tenga que volver a sentir y a ser consciente. Porque, ¿qué crees? Sí, a veces vienen varias emociones y más porque vamos a trabajar con las emociones primarias, ¿va? Entonces, vamos a entrarle de lleno a explicarte estos 3 puntos para que te quede de pie a pa clarísimo cómo vas a actuar en el corazón para mejorar tu inteligencia emocional. De forma general, ¿qué son las emociones? Las emociones son reacciones psicofisiológicas que ocurren de manera espontánea y automáticas en nosotros. En esencia, son impulsos, o sea, son energía, que nos llevan o nos invitan a actuar, ¿ok? Todas las emociones son energía. Si las evitas, las minimizas, las controlas, las racionalizas, se quedan estancadas dentro de ti y tarde o temprano tienen que salir y se manifiestan. Miren, ya sea que se manifiesten de manera sorpresiva, cuando ya se te llenó el jarrito y de repente si te aguantaste muchos enojos al rato ya te salieron en una mini pelea con alguien o quizás como enfermedades, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es entender que son energías y no hay de otra más que sentirlas. Las emociones primarias son las emociones básicas. ¿Por qué? Porque son universales. Todos los seres humanos las hemos experimentado. Forman parte natural de nuestro repertorio biológico desde que nacemos, ¿ok? Tienen una función muy de supervivencia, muy de reacción y nos avisan mucho de nuestro entorno, ¿ok? Son respuestas inmediatas a un estímulo. ¿Por qué quiero trabajar con las emociones primarias? Porque comúnmente, si yo las sé entender y procesar, las secundarias, que son emociones un poquito derivadas de estas, fácilmente las vas a poder procesar. O sea, vamos a ir de lo concreto a lo abstracto. Es como si yo te empiezo también a enseñar a sumar. Primero te voy a enseñar con manzanitas, ¿no? Y te voy a dar, a ver, ten una manzana y agrega estas 2 más. ¿Cuántas tienes? Y tú vas a contar, 1, 2, 3. Y entonces entiendes que 1 más 2 es 3. Y luego ya te voy a enseñar los números de manera escrita y te voy a poner el símbolo de más, 1, 1 más 2 igual a 3. Pero eso ya es lo abstracto, ¿ok? Entonces nosotros estamos entendiendo la inteligencia emocional con manzanitas. No porque estemos tontos, sino porque realmente es como mejor aprendemos los seres humanos, de lo concreto a lo abstracto. Las emociones primarias que yo voy a trabajar en este curso son 4. En la película de Intensamente nos manejan 5. Pero como yo quiero que este curso quede así como práctico y rapidón de entender, nos vamos a enfocar únicamente en 4. La felicidad o alegría, la tristeza, el enojo y el miedo, ¿ok? Te voy a explicar cómo se siente cada emoción en el cuerpo. Te voy a explicar qué mensaje te quiere dar, ¿va? ¿Por qué? Miren, el cómo se siente en el cuerpo es súper importante entenderlo porque a veces nos confundimos y no estamos sabiendo bien qué estoy sintiendo. Y el primer paso del corazón hay que identificar qué siento. Entonces, muchas veces yo los invito a que cierren sus ojos y conecten con su cuerpo y ver en el cuerpo dónde se siente la emoción, cómo se siente y así lograr identificar lo que realmente siento, ¿ok? Ahora, después también, ya que te expliqué cómo se siente en el cuerpo o describírtela, te voy a decir qué posibles mensajes tiene esta emoción, o sea, para qué llegan, cuál es la intención. Bueno, vamos a empezar con la felicidad o la alegría. Pues bueno, porque es la emoción más bonita, nos gusta mucho. ¿Por qué nos gusta mucho? Pues porque se siente muy bien. ¿Cómo se sienten? Mira, la emoción de la alegría o la felicidad se siente en todo el cuerpo. Es como mucha ligereza, mucha expansión, una sensación de mucho bienestar, calidez interna, nos da energía, nos da vitalidad, muchas veces nos vemos más guapos, más guapas, brillamos, o sea, como que nos hace ver muy bien y nos hace sentirnos muy bien.
¿A qué me refiero que se siente en todo el cuerpo? Porque hay otras emociones que comúnmente se sienten en áreas específicas del cuerpo. La alegría o la felicidad comúnmente se siente en todo el cuerpo. Bueno, ¿cuáles son los posibles mensajes que la alegría o la felicidad da? Bueno, uno es guiarnos. La alegría o la felicidad nos está diciendo, oye, esto que estamos viviendo, que estamos haciendo, que estamos creando, nos gusta mucho. Hay que hacer más cosas por aquí. Oye, por aquí es, ¿ok? Ahora, también nos hace saber cuando nos gusta algo para volver a repetir o crear situaciones similares. Ojo, hay gente que confunde la alegría con la adrenalina. ¿Ok? Porque la adrenalina también se siente como muy fuerte en todo el cuerpo. No confundan, ¿ok? Hay gente que es adicta a la adrenalina y quiere ponerse en escenarios o situaciones que creen adrenalina y pues no es por ahí, es más bien temas que te dan alegría, equilibrio, estabilidad, luz. Por ejemplo, a mí hacer este curso me da mucha alegría, o sea, me pone de buenas, lo siento chido, aunque se me ponga difícil, me gusta mucho, ¿ok? Entonces eso quiere decir, y cuando lo termine de editar y todo, pues me voy a poner muy contenta. Eso quiere decir que por aquí es, ¿sí me explico? Quizás el otro día fuiste con tus amigas y conviviste y te reíste muchísimo y estuviste muy contenta. Bueno, ahí también es, quizás necesitas ver más a tus amigas. O quizás el otro día te invitaron a un trail y fuiste a la montaña y te gustó muchísimo. Bueno, también por ahí es una guía. Quizás, no sé, el otro día te fuiste de viaje y cosas así, ¿no? ¿Cuántas cosas dan felicidad o alegría? Y pueden ser cosas grandes o cosas sencillas. Desde, ay, el otro día comí rico porque comí saludable y me sentí muy bien. Entonces, comer saludable es una guía. ¿Ok? Bueno, quiero invitarte a que empieces como a hacer una reflexión, indagar qué cosas, situaciones, dinámicas te dan alegría. Y si me dices, no, yo no tengo ninguna, hay algo que tienes que acomodar con la alegría. ¿Ok? Pero para eso lo vamos a hacer más adelante con los siguientes pasos. Ahorita quiero platicarte de las demás emociones primarias para que las logres identificar y empieces a entender qué mensajes traen. Vamos a hablar ahora de la tristeza. Bueno, la tristeza, ¿cómo se siente? Esta no nos gusta mucho porque no se siente muy bien, que digamos. Se siente como una pesadez, una opresión. Comúnmente se siente en el área del pecho. Hay como un dolor, presión, malestar en el pecho comúnmente. De hecho, muchas enfermedades que están relacionadas con el corazón o con los pulmones tienen que ver con la tristeza en biodescodificación. Nos baja la energía, hay una falta de energía, comúnmente nos hacemos más flojitos, dormimos más. También puede presentarse un nudo en la garganta, puede haber una sensación de frío, queremos como dormirnos y taparnos y estar oscuros y nadie me hable. Em, Nos debilita, nos apaga un poquito como mentalmente hace que conectemos mucho con temas de pensamientos no muy lindos. ¿Va? La tristeza, si ustedes no la logran identificar, yo los quiero invitar a que cuando quieran saber si están sintiendo tristeza, cierren sus ojos y vean si se siente en el corazón. ¿Va? Porque ahorita les voy a platicar del enojo, pero a diferencia del enojo, el enojo da fuerza. Ok, bueno, ¿qué posibles mensajes trae la tristeza? Miren, comúnmente la tristeza llega porque nos quiere avisar que estamos pasando por algo difícil y que necesitamos ayuda o necesitamos redes de apoyo. ¿Ok? Si tú eres una persona que no te gusta pedir ayuda, probablemente no te gusta nada sentirte triste y muchas veces la tristeza la cambias por enojo y probablemente eres una persona muy enojoncita, ¿ok? Pero la realidad es que ese es uno de los mensajes más importantes, que es
algo que estamos viviendo, alguna situación, experiencia, duelo, cambio, nos está avisando la tristeza que necesitamos sostenernos o pedir ayuda, porque al final somos seres humanos y somos seres sociales y necesitamos redes de apoyo, ¿ok? Ahora, ay, Aida, pero yo no tengo redes de apoyo, a mí nadie me quiere, todos me odian, bla, bla. No, a ver, y ahora que somos adultos, nuestro trabajo es crear estas redes de apoyo, ¿ok? Así que no hay pretexto. Bueno, también nos invita la tristeza a ir hacia adentro, porque probablemente hay algo que nosotros tenemos que acomodar, actualizar, sanar dentro de nosotros. Por eso la tristeza nos para, por eso la tristeza nos detiene, nos pausa, porque necesitamos mirar algo dentro de nosotros. También la tristeza surge cuando estamos viviendo algún duelo, alguna pérdida, ya sea porque alguien falleció, porque me despidieron de un trabajo, porque terminé una relación de pareja y se relaciona con las dos previas, ¿no? Quiero avisar que estás pasando por algo difícil, busca redes de apoyo o pues que es momento de ir hacia adentro. También la tristeza puede llegar a aparecer cuando me tocan una herida o alguna fractura o algún trauma de la infancia. Y un radar buenísimo que pueden tener para saber si es por alguna herida es cuando nosotros lloramos como si estuviéramos chiquitos, así de, ya sabes, como cuando se te va el aire. Si ustedes en algún momento lloran así, esa tristeza les llegó porque alguna situación previa los conectó a una herida de infancia, ¿ok? Ahora, vamos a hablar del enojo. El enojo es una emoción que le gusta mucho a los cabeza, ¿va? Vamos a ver por qué. Miren, el enojo en el cuerpo se siente como mucho calor, mucha tensión. De hecho, muchas veces los músculos se ponen duros, hay un aumento del ritmo cardíaco, de la respiración, hay más presión y rigidez. Comúnmente en el área donde se siente es en el estómago, ¿ok? Por eso las vísceras, por eso dicen que alguien muy enojón es muy visceral, ¿va? También el enojo nos hace como, nos da como mucha fuerza, es mucha energía, el enojo da mucha energía. ¿Cuáles son los posibles mensajes del enojo? Miren, puede ser que algo que yo estoy viviendo, algo que yo estoy presenciando, algo que me está pasando, me está anulando. Y el enojo me está diciendo, oye, esto no nos gusta o esto nos anula, hay que poner límites. Y por eso llega con fuerza. ¿Ok? Otra razón por la cual puede llegar el enojo es porque estamos en un proceso de duelo. Así como hay tristeza en el duelo, también hay enojo. ¿Va? También puede ser porque me tocaron una herida. Cuando me tocan una herida y yo me enojo, comúnmente se me activa el mecanismo de defensa de defenderme, ¿ok? Porque a veces el mejor ataque es la defensiva. Cuando nosotros sentimos que alguien nos agredió, nos tocó fibras así como sensibles, muchas veces me voy a enojar para alejar a la otra persona. O quizás a veces estoy triste y en realidad no quiero estar triste, quiero estar enojado porque me acomoda más esa emoción y me puedo defender. Y hay veces que pasa esta frase de, ni me hablen que estoy de genio. Y entonces en realidad quiero invitarlos a darse cuenta que no están enojados, que realmente están tristes y que por medio del enojo alejan a la gente porque la gente no quiere tratar con gente enojada para que no les toquen fibras difíciles, ¿ok? Y ahí pudiera parecer que es para límites, pero no. Entonces, quiero que indagues cómo tú procesas tu enojo. Quiero que te pongas a pensar si te habías hecho consciente acerca de si estás enojada realmente o enojado realmente o si estabas realmente triste o con miedos, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, también y aquí, fíjense, esto es bien importante lo que les voy a decir ahorita. A veces el enojo aparece por temas de control, ¿ok? Porque hay algo, alguna situación, experiencia, persona que se está saliendo de mi control y quiero
retomarlo. Por eso quiero agarrar fuerza. Y aquí es muy, muy importante que empecemos a reconocer cuando me llega enojo de control, porque muchas veces va a tocar soltar, entender que yo no tengo el control sobre la persona o sobre la situación y soltar mi enojo. Esos enojos, la verdad, pasan súper rápido. Es como, por ejemplo, cuando yo voy manejando, ¿ok? Y yo voy manejando un coche y de repente alguien se me mete. Y yo me enojo. Y pinche viejo, bla, bla, bla. Ay, no puedo decir groserías. Bueno, y yo me enojo y digo, ay, mugre viejo, va a ver, bla, bla, bla. Y puedo descargar muchísima energía contra ese señor que se me metió. Pero en realidad, ¿yo tengo el control de que el señor no se me meta? No. ¿Está pasando un límite mío? Sí, pero ¿le voy a poder poner límites al señor? No, pues ni lo conozco. ¿Qué sí puedo controlar en esta situación? Pues que mi coche esté bien, yo manejar bien, etcétera, etcétera. Entonces, no te estoy diciendo que no te enojes. Puedes enojarte, pero no te enganches en ese enojo, porque cuántas veces no nos enojamos porque la mamá móvil se me metió o el señor prepotente o lo que sea y me quedo enganchada o enganchado en ese enojo. ¿Ok? Aquí te quiero invitar a hacer otra reflexión. ¿Qué tanto te enganchas con tus enojos? Si eres una persona que tiene tendencia a ser enojoncita, probablemente estás usando el enojo para evadir más emociones y te estás enojando mucho, sobre todo de temas de control. ¿Ok? Al rato te voy a dar tips para esto. Vamos a hablar de la cuarta emoción primaria que yo les voy a explicar en este curso. Dejé esta al final porque es la más complicada. ¿Por qué? Porque dentro de las primarias, estas se dividen en dos, ¿va? Bueno, ahorita te voy a explicar cómo, pero primero vamos a platicar de cómo se siente en el cuerpo. Miren, el miedo normalmente nos crea un aumento del ritmo cardíaco, tipo el enojo. También nos aumenta la respiración. Hay una sensación muchas veces de frío, de hormigueo. A veces, no sé si se han dado cuenta que nos ponemos pálidos después de un gran susto. Esto sucede porque todo nuestro sistema parasimpático, que es muy intuitivo, que se asustó por algo, comúnmente manda sangre a las piernas, a los brazos, para poder huir o pelear, ¿ok? Por eso, después de un gran susto nos ponemos pálidos, porque la sangre se va para allá. También puede haber una tensión muscular, a veces hay temblor, hay temblorina. También a veces nos pueden dar ganas de ir al baño, como cuando hay gente que dice la frase de miedo. A veces también, cuando no sé si se acuerdan que jugábamos escondidas, a veces estabas escondido y de repente te daban ganas de ir al baño. Bueno, esto tiene que ver con el miedo a que te encuentren, ¿ok? Digamos que muchas partes de nuestro cuerpo muy innatas se activan, ¿ok? También a veces nos paralizamos con el miedo, no nos podemos mover. A veces también queremos huir. Muchas veces cuando alguien después de un susto puede brincar bardas altísimas y ni saben cómo le hicieron. Bueno, pues la adrenalina que activa el susto hace que se pueda hacer eso. Eh, Se siente básicamente en todo el cuerpo. El miedo se siente en todo el cuerpo. ¿Cuáles son los posibles mensajes del miedo? Miren, como existen dos tipos de miedo, yo te quiero explicar los mensajes de uno y de otro. Vamos a dividir el miedo en dos. Digamos que dos tipos, ¿ok? Ahora, esto es mío también, esto no lo van a encontrar en libros y así, no, esto es mío, porque acuérdense que los estoy desmenuzando el proceso, ¿sale? Y el miedo, digamos que es una de las emociones más complejas que tenemos, aunque sea primaria, se vuelve compleja. Entonces yo te lo quiero explicar de pi a pa. Entonces vamos a nombrar dos tipos. El primer tipo le vamos a llamar el miedo 1, el real o el que es muy de instinto, ¿ok? Así le vamos a llamar.
El miedo 2 le vamos a llamar miedo 2, el que se cree real es abstracto, ¿ok? Y este comúnmente trae un truco, ¿ok? Voy a empezar por el 1 porque obviamente es el más sencillo, el más simple porque es muy nato, es muy instintivo. Entonces, el miedo 1, el real, el que es muy instinto. ¿Qué mensaje trae? Trae un mensaje muy claro. Te cuida porque tu vida o tu integridad corre peligro. Ese es el mensaje que trae. Sencillo, simple, instinto. A ver, pero vamos viendo un ejemplo y qué onda con este miedo. Para ello vamos a usar este ejemplo, el de un oso. Imaginemos que tú y yo vamos caminando en un bosque en Canadá, ¿va? Donde hay osos grizzlies. Y imagínense que vamos caminando y de repente vemos un oso a lo lejos. ¿Nos va a dar miedo? Nos va a dar miedo. O sea, porque los osos grizzlies pues son los más bravos, ¿no? Por eso elegí un oso grizzly. Porque luego si les digo, hay un oso, no sé qué, y me van a decir, oso negro no te hacen nada, que también te hacen, ¿eh? Pero bueno, vamos, oso grizzly, para que no haya pretextos. Entonces, comúnmente lo vamos a ver a lo lejos. Y fíjense cómo es tan instinto este miedo 2, diré, este miedo 1, este miedo como de instinto. Comúnmente lo primero que vamos a hacer es paralizarnos, o sea, no movernos, ¿ok? Porque si yo no me muevo, probablemente no me vaya a ver el oso, ¿ok? Pero supongamos que ya no me moví, pues voy a empezar a sudar, voy a empezar a tener todas estas reacciones físicas, instintivas, voy a empezar a mandar sangre a mis piernas, voy a empezar a mandar sangre a mis brazos. Y supongamos que el oso ya nos vio y viene hacia nosotros. Comúnmente vamos a querer salir corriendo o pelear, ¿verdad? Yo no voy a pelearlo, luego yo probablemente saldría corriendo. O también a veces nos desmayamos, fíjense. Cuando hay un gran susto, hay un desmayo porque el cuerpo dice, yo no puedo con esto, yo no puedo con esto, y se desconecta. Y aparte de eso, por ejemplo, cuando estamos con un depredador, comúnmente no quieren presas muertas, ¿ok? Y un desmayo hace pretender que estés muerto. También el hecho de que nos podamos hacer pipí o popó es porque si nosotros olemos a eso, los predadores no nos van a querer comer. Entonces, las ganas de ir al baño de las escondidas que les dije, tiene que ver con esta parte instintiva, esta parte de salvarme la vida, porque muchas veces los miedos se nos confunden. Bueno, en este miedo también, pues si ya salimos corriendo y el oso nos alcanza, pues probablemente me voy a poner a pelear con el oso y pues córrele como podamos, ¿no? Ahora sí que en realidad este miedo surge porque hay un peligro real, un peligro inminente, que es este oso. Pero supongamos que no hay un oso y supongamos que estamos en la ciudad y vamos caminando por una calle de noche que está medio oscuro, yo voy sola y de repente veo unos tipos ahí que quizás estén consumiendo cosas, pues obviamente me va a dar miedo. Y ese miedo también es del instinto, porque la información que yo estoy pudiendo observar me está diciendo, oye, ¿sabes qué? Aquí hay peligro, tu integridad corre peligro. Entonces probablemente yo me quiera ir por otro lado. Entonces el miedo uno, digamos que es muy básico en cuanto a su mensaje, es, te quiero salvar, ¿va? Vamos viendo lo del miedo 2 porque ahí es donde hay una cosa que se confunde y que se complica con esta emoción. El miedo 2, el que se cree real, el que es abstracto, el que trae un truquito, bueno, su mensaje es, él cree que te cuida, ¿ok? Lo que este miedo busca es que tú permanezcas en la zona de confort, en lo conocido, ¿ok? ¿Por qué? Porque cree que todo lo nuevo es peligroso. Como es desconocido, no sabe qué va a pasar, entonces por lo tanto hay peligro y no quiere que te muevas a esas zonas, ¿va? Este miedo 2 tiene una intención buena, o sea, en realidad te quiere cuidar, pero muchas veces
nos autosabotea, ¿ok? Para entenderlo más y mejor, quiero utilizar este ejemplo. Imaginemos que vamos a ir a una entrevista, ¿ok? Es una entrevista de un trabajo que de verdad tengo muchas ganas de tener. Y es en 2 semanas. Si tú eres mi amiga, mi amigo, yo te empiezo a contar, ay, no manches, en 2 semanas voy a tener mi entrevista de trabajo, estoy súper alegre. Ahí, la alegría me está diciendo que por ahí es, ¿va? Pero no manches, también ando nerviosa, ¿ok? Y si se fijan, la palabra nervios es una emoción, pero es una emoción que, digamos, no me hace conectar realmente con la base. La base de los nervios o la emoción primaria de nervios es miedo, ¿ok? Bueno, pero supongamos que yo le dije nervios y estoy muy nerviosa y no sé qué, pero bueno, y yo no entiendo nada de mis emociones y yo nomás dejo pasar. Entonces, cada vez que se va acercando el día de la entrevista, yo me empiezo a poner más nerviosa, o sea, mi miedo 2 va aumentando, ¿va? Y entonces, ¿qué pasa? Pues yo llego a la entrevista, según yo me preparé y todo, pero todo lo que preparé se va al caño. ¿Por qué? Porque llegué a la hora de la entrevista, me paralicé, quería salir corriendo, bla, 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 bla. Bueno, vamos viendo qué sucede. Miren, el miedo 2 es muy sigiloso. Se disfraza de palabras como de nervios, preocupación, como de cosas así como de me siento incómoda. Vamos a imaginar que el miedo es como un monito, ¿no? En mi caso yo lo voy a poner como un fantasmita, ¿va? Como tipo el de Mario Bros. ¿Se acuerdan del fantasmita en Mario Bros que te persigue cuando no lo ves y si volteas te separa? Bueno, vamos a pensar que es ese fantasmita, ¿va? Y entonces, 2 semanas antes de la entrevista llega el fantasmita y me dice, hey, Aida, no vayas a esa entrevista. Si vas a esa entrevista y nos dan ese trabajo, no sabemos qué va a pasar. No vayas. Ese es el mensaje del miedo 2. Pero yo no le hago caso porque ni lo entiendo, se disfraza de nervios y entonces yo no lo pelo. Bueno, pues ese miedo 2 se va a quedar ahí como en una salita de espera. Y al rato que pase más tiempo y yo me acuerdo de la entrevista, va a llegar otro fantasmita, otro miedo 2. Y entonces le va a decir al primero que llegó, ¿qué onda, güey? Pues no le estás avisando a Ida que está peligroso lo que está haciendo esa entrevista, no manches, que no vaya. Y el miedo que llegó primero, pues ya sé, ya le dije, pero no me pela. Ah, vamos los dos. Entonces ahora se me juntan esos dos fantasmitas y me dicen, no, Aida, no vayas. Esa entrevista es peligrosísima. No sabemos qué hay ahí, no sabemos qué jefe, no sabemos si luego te corren. Y me empieza a decir estos pensamientos. Pero yo no lo pelo porque soy muy fuerte y me tengo que animar porque la alegría también me está diciendo que vaya. Entonces yo no proceso ese nervio o esos miedos. Y entonces se quedan ahí también en la sala de espera y hasta se van juntando, se van juntando. Entonces mi nervio o mi miedo va aumentando. Llega un punto en que los mismos fantasmitas o el mismo miedo 2 dice, hay que juntar varios para llegarle de sopetón. Entonces, supongamos que ya se acerca la entrevista y entonces se juntaron, no sé, 20, 50, 70 miedos, porque aparte va a depender qué tanto movimiento a la zona, a salida de zona de confort vas a hacer, va a depender qué tantos miedos te van a llegar. Entre más te salgas de la zona de confort a algo que evolucione, más miedo te va a dar de ¿ok? Entonces, supongamos que yo llegué a la entrevista y así estoy ya con el entrevistador y se me juntaron estos 50 miedos y me llegaron de sopetón. Miren, se siente tan potente que es ahí cuando confundimos al miedo 2 con el miedo 1. Y es ahí cuando empiezan estas reacciones fisiológicas como de miedo 1. Estoy en la entrevista y quiero salir corriendo. O estoy en la entrevista y quiero ir al baño.
O me paralizo y no sé qué decir y traigo un desorden con mi emoción porque se me confundió todo porque no supe procesar mis miedos 2. Porque lo saludable hubiera sido que como llegaran mis miedos 2 o mis fantasmitas, yo empezara a procesarlo, a procesarlo, a procesarlo, porque no vamos a evitar que llegue. ¿Sí me explico? Porque cuando yo salgo de la zona de confort, siempre van a llegar los miedos 2. Es imposible que no. Y de hecho la intención del miedo 2 es buena. O sea, ellos quieren cuidarte de que no te muevas a zonas desconocidas. Pero si yo no lo hago consciente, me van a dominar. Y te quiero preguntar, ahora que te caen estos 20, ¿cuántas cosas has dejado de hacer porque no eras consciente de este miedo 2? ¿Ok? Ahora, eh, ahora que ya viste este curso, pues ya eres consciente y vas a tener que aprender a procesarlos, ¿va? El primer paso ya lo estás haciendo, es ser consciente de que existe, porque acuérdense que el primerito paso del corazón es identificar qué siento, ¿ok? Entonces, desde ahorita te digo, si tú de ahora, despuesito de esto que estás escuchando, dices, estoy nerviosa o estoy preocupada, identifica que es miedo 2. Porque imagínense, a ver, si yo les hubiera dicho, ay, no manches, estoy súper nerviosa por mi entrevista, pero que yo te dijera, tengo miedo de mi entrevista. Tú me hubieras dicho, ¿miedo de qué? ¿Sí se fijan cómo cambia? De decir nervios. Cuando yo digo nervios, no me responsabilizo, no me pongo a sentir en manera consciente, la aviento al aire, la pongo en la salita de espera. Pero si yo digo que tengo miedo, es cuando yo puedo ser consciente que estoy haciendo algo que también me da alegría, pero es algo que también me saca de mi zona de confort y que sí o sí va a llegar miedo 2. ¿Ok? Ahora, te quiero dar algunos tips para que empieces a identificar este miedo 2, porque como trae truco, sí es importante empezarte a dar herramientas para que la vayas identificando. El miedo 2, para poder darme cuenta de él y hablar con él, porque hay que hablar con él, ahorita te voy a explicar. Yo te quiero invitar a que le pongas una forma, una figurita. Por ejemplo, yo te acabo de dar el que yo utilizo, que es el fantasmita de Mario Bros, pero puedes ponerlo como un fuego, puedes ponerlo como un dragón, como un monstruito, como un humo. Nomás sí les quiero pedir que no me pongan algo muy de miedo porque pues les va a dar más miedo el miedo. Tuve una vez una paciente que me dijo, ay, es que le puse la forma de eso, el payaso. Ay, no, le digo, oye, pues se trata de procesar tu miedo para bien, no para que te dé más miedo. Entonces te quiero invitar a que le pongas una figura fácil de procesar para ti, ¿ok? En mi caso, como te comenté, yo utilizo el fantasmita. Entonces, volviendo un poquito al ejemplo de la entrevista. Eh, si yo me hago cargo de mi miedo 2 cada que va llegando, al final, cuando yo esté en la situación de cambio de zona o de mucho cambio, de salida de zona de confort, ya no me va a llegar tanto peso de miedo, por ejemplo. Cuando mi fantasmita llegaba y me decía, Aida, no vayas a esa entrevista, eso está muy mal, es muy peligroso, bla, bla, bla. Ok. Yo puedo hablar con mi miedo, puedo hablar con mi fantasmita y decirle, sí, fantasmita, yo sé que estás aquí porque me quieres cuidar, porque lo que voy a hacer de ir a esa entrevista, hay mucho movimiento, algo desconocido. Está bien, estoy decidiendo en conciencia. ¿Ok? Fíjense cómo le estás dando lugar a la emoción, no la estás negando y estás teniendo una interacción con la emoción y luego la puedes liberar. Puedes inhalar y exhalar por tu boca, pretendiendo, imaginando que ese fantasmita o ese fueguito o ese humito sale por tu boca, liberándolo. Y así ya no se queda en la sala de espera. Quizás a los 5 minutos va a llegar otro nuevo miedo. Lo procesas también. O sea, todos los que lleguen te los vas a aventar.
Aquí lo que queremos es que no se guarden en la zona de espera para que no crezca ese miedo 2 y te confunda. Porque cuando se juntan muchos, como te decía, se siente como el miedo 1 y no es como que ir a esa entrevista, tu vida corre peligro. Y se los juro que a veces cuando se junta tanto miedo 2, creemos y nos empezamos a inventar una de cosas y dejamos de ir. Ahora, si tú no quieres ir a la entrevista porque te das cuenta que los nervios te ganan, o sea, que el miedo 2 te gana, se vale, pero mínimo estás tomando la decisión desde la conciencia. Estás tomando la decisión desde el hecho de decir, ok, ir a esa entrevista y tener ese trabajo me saca mi zona de confort y yo todavía tengo muchos miedos a lo nuevo. No voy a ir. Miren, se los juro que hasta eso no, está bien. Están haciendo inteligencia emocional, están entrando en proceso porque están validando su emoción, la están viendo y están tomando una decisión en base a eso. Ya no es desde la inconsciencia, ya no es basándose en un triquitraque de emociones que no entienden ni comprenden, de un autosabotaje, ¿ok? Mínimo, si ya se están autosaboteando, lo están haciendo en conciencia. Qué impresión, ¿verdad? Cómo el miedo 2 nos puede llevar a tomar decisiones desde la inconsciencia, desde el miedo a lo nuevo. Quiero invitarte a hacer reflexiones. ¿Cuántas veces te has dejado dominar o llevar por tu miedo 2? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión por tu miedo 2? Ahora, pregunta, ¿qué creencias tenías de las emociones? ¿Tenías una favorita? Porque todos tenemos una favorita, así como que, por ejemplo, hay gente que le encanta la alegría y que usa la alegría para evadir las demás. Hay gente que le encanta la tristeza, es su favorita. Son gente como les dicen los blues. De hecho, por ejemplo, los emo, no sé qué generaciones sean, pero los que ubicamos a los emo, ellos les encantaba la tristeza. Y la tristeza, cuando me encanta esa emoción, comúnmente la uso para evadir las demás. Hay gente que es muy enojona, los cabeza, como les comentaba, tienen tendencia a ser muy enojones, porque como el enojo les da fuerza, nos ayuda muy fácil a evitar la tristeza o el miedo. Y el miedo, pues a nadie nos gusta, la verdad, el miedo se siente muy feo, aunque hay gente muy ansiosa, ¿ok? La ansiedad tiene mucho de miedo 2, ¿ok? Bueno, te quiero invitar a que reflexiones qué creencias tenías de las emociones, las habías entendido, sabías que había mensajes, no sabías, las quiero invitarte a que empieces a conectar con tu cuerpo cuando estás sintiendo una emoción. Quiero que empieces como a experimentar esta información que te acabo de compartir. El objetivo es que tú te reconcilies con las emociones, que veas que todas tienen un mensaje, que todas te dan información súper valiosa para tu conocimiento, toma de decisiones, guía. Son importantísimas, ¿ok? Si yo no me pongo a sentir mis emociones de manera consciente hasta procesarlas y trascenderlas, no voy a obtener la información que me están dando. Te voy a poner un ejemplo de la tristeza. Imaginemos que algo me pasó durante el día y alguien me tocó una herida y a mí me provocó mucha tristeza. Pero yo no la quise sentir, la evadí o me enojé o cosas así, ¿no? Y así lo he hecho continuamente y no me gusta la tristeza y la evado y la evado y la evado y la evado. Imagínate que, no sé, un día voy caminando en la calle y veo a un perrito cojeando. Y yo empiezo a llorar por el perrito cojeando y lloro y no puedo creerlo, el perrito, y se me queda muchísimo. Y estoy así como desbordada. Y tú puedes decir, ¿por qué me pongo así por el perrito? O sea, pues claro que me da tristeza el perrito. ¿Qué fue lo que pasó? Probablemente 10 tristezas, 15 tristezas que no te permitiste procesar se estancaron dentro de ti, como si fuera una olla express. Y entonces esas tristezas estaban ahí. Y cuando viste al perrito, volviste a sentir tristeza. Pero como con el perrito si te sientes cómoda de sentir tristeza, la empiezas a sentir y entonces todas las otras tristezas que habías sentido
aprovechan el ride y salen como tipo los fantasmitas, pero acá desde tristeza. Entonces, y tú sientes muchísima tristeza por el perrito. En realidad no estás sintiendo solo la tristeza del perrito, estás sintiendo como 10 o 15 previas. Y te quiero invitar a reflexionar. ¿Cuántas informaciones tenían esas tristezas que no te pusiste a sentir en conciencia? Quizás te querían avisar de duelos, quizás llevan rato avisándote que estás pasando algo difícil y que necesitas redes de apoyo y no las pelas. Quizás hay un tema de heridas que no estás revisando y que tarde o temprano se te va a juntar el changarro, se te va a juntar el papeleo, se te va a juntar las emociones y vas a tronar, porque recordemos, las emociones son energía y son energía que traen información valiosa para mi evolución. Si yo la estanco, si yo la controlo, si yo la evado o si yo la siento en desborde y no tomo la información, no me sirve para mi evolución. Parte del objetivo que yo te quiero ayudar con este curso es que empieces a conectar con esta información y que tomes acción de acuerdo a la información que te brindaron las emociones. Cuéntame, ¿qué tal andan tus ollas express? ¿Qué tal cargada andas de emociones? O tal vez me dirás, no, Aida, yo sí siento todas mis emociones desbordadas, pero no sé qué hacer, ¿cómo las proceso? Ok, vamos hacia allá. Acabamos de terminar esta parte que son las emociones primarias. Acabamos de terminar la parte de mucho paradigmas acerca de las emociones. Acabamos de informarte de las emociones primarias para que las empieces a entender. Ahora, si tú llegas a sentir nervios o preocupación, quiero que ya empieces a nombrarla como miedo, para que le des su lugar desde lo primario y lo puedas procesar de forma saludable, como ahorita te voy a explicar. Ahora, un punto importantísimo para procesar las emociones, sí, porque esta parte es muy importante que la entendamos, porque aquí a veces muchas trabas, ¿va? En estas todos los perfiles tenemos que poner atención, los cabeza, los corazón y los cabeza-corazón, ¿ok? Miren, las técnicas se centran en reconocer las emociones, permitir sentirlas sin juicio, ¿ok? Y las herramientas muchas veces son más para liberarlas de forma saludable. Entonces, yo les quiero hacer mucho hincapié en que no utilicen las herramientas para evadir las emociones, o sea, tienen que ponerse a sentirlas, ¿va? Vamos viendo cuáles son estas herramientas. Comenzamos con la primera técnica. Esta es la que yo te recomiendo que más uses, sobre todo al principio, ¿va? Sobre todo cuando estés empezando a practicar la inteligencia emocional. Y se llama la técnica de la respiración consciente. Bueno, el primer paso es identificar qué emoción estoy sintiendo, ¿ok? Recuerda, enfócate en las primarias. Ya que dijiste, hoy estoy triste, siento tristeza o siento enojo, ok, el paso 2 es ponértela a sentir en el cuerpo conscientemente, o sea, dirigir tu atención en el cuerpo. Comúnmente les puedo decir, a ver, ¿en dónde lo sientes? Vete a tu estómago si es enojo, vete a tu pecho si es tristeza, o sea, no hay de otra, ok, hay que ponérnosla a sentir. El paso 3 es respirar junto con las sensaciones de la emoción que estoy teniendo en ese momento. Inhalas por tu nariz, puedes exhalar lentamente por tu boca o por tu nariz. eh, y, y yo les digo que después de que la emoción, ya, porque comúnmente empieza muy fuerte, y ya que vaya disminuyendo un poquito el grado con la respiración, entonces ya la puedes liberar, ¿ok? Puedes hasta ponerle una intensidad del 1 al 10. Al principio comúnmente las emociones empiezan en 10, en 9, en 8. Y ya que lo estás sintiendo, por ejemplo, estoy muy enojada, ay, sí, el señor se me metió en la manejada. Entonces yo puedo decir, ay, estoy muy enojada, entonces me concentro en mi cuerpo y veo 10, están 10, y empiezo a respirar. Y entonces ustedes van a empezar a notar cómo naturalmente la emoción va disminuyendo, porque solo estoy concentrada en mi cuerpo y en sentirla. Si yo me la paso al pensamiento, no, ¿eh? Ahí no se puede procesar. Es en físico, como en la parte, en el corazón, en la parte, en el primer paso que yo les digo.
Al final, cuando vaya disminuyendo la intensidad de la emoción, en cada exhalación, imagina que la emoción sale de tu cuerpo. Por ejemplo, si es un miedo, puedes imaginarlo como fantasmita. Fue la técnica que te di en el miedo 2. Si es tristeza, por ejemplo, yo mi tristeza normalmente me la imagino como un humo. Imagina que sale de tu cuerpo. Libérala, ¿va? Esta es la primera técnica. La segunda técnica es, yo les digo que es para emociones más estancadas, de más tiempo muchas veces, o que normalmente no están pudiendo con la primera. La primera técnica, úsenla mucho para emociones comunes del día a día, ¿va? Como les digo, manejando o que un compañero en el trabajo les hizo un comentario, cosas así, pueden usar la uno. Ahora, la dos es la técnica de la escritura y liberación. Escribir es un ritual súper sanador si lo hacemos en conciencia, porque nos permite exteriorizar, poner afuera información que tengo dentro, incluyendo las emociones. ¿Ok? Aquí yo les paso unos tips muy buenos para que este ejercicio, esta herramienta les sirva más y mejor. Les recomiendo que lo hagan con hoja blanca o papelitos blancos y con lápiz de madera, ¿ok? De esos amarillitos de la escuela que usábamos, porque la pluma o las lapiceras conectan menos la energía. Y en el celular, desde ahorita les digo que no sirve. Si, ay, Aida, es que yo apunto todo en notas en mi celular, no sirve, no se transmuta la emoción, ¿ok? Acuérdense que estamos volviendo mucho también a lo orgánico. Lo orgánico es lo que más nos funciona a los seres humanos. Bueno, quiero invitarlos a que ahí escriban sin censura. Nadie lo va a leer. Es únicamente para que ustedes saquen la emoción y la plasmen en ese papel. Pongan todo lo que sienten sin juzgarte, sin preocuparte por la coherencia, que si está bien, que si está mal, que si qué poca, que si soy mala, que si... No importa si lo llegaste a sentir o a pensar, ponlo en esa hoja. Deja que fluya a través de ti todas las emociones. Puede ser dirigida a una persona, puede ser hacia una situación, puede ser hacia una experiencia. Puede ser nueva, puede ser antigua. Eso es lo padre de esta herramienta, que muchas veces cuando es algo antiguo nos sirve muy bien. Eh, Concéntrate en liberar la energía en ese papel, ¿ok? Una vez que ya hayas escrito todo, o al menos todo lo que está en ese momento, puedes romper el papel en muchos pedacitos o quemarla, ¿ok? La verdad, yo les recomiendo más quemarla. Pueden tirarlo, pero de preferencia tíralo en una bolsa negra hasta la basura, hasta afuera, ¿va? O sea, ya no lo dejen en su casa. Pero la verdad, de las tres, yo la que más les recomiendo es quemarlo y ver, es muy bueno para el inconsciente ver cómo se quema ese papel, esa hoja, ¿ok? Y si pueden quemarlo con cerillos de madera, mejor, ¿ok? Este es un acto simbólico en donde la destrucción de las emociones nos dice al inconsciente y al consciente que esa emoción ya se acabó. Entonces, por eso quemarlas nos sirve más, porque cuando yo lo quemo se convierte en ceniza y el inconsciente entiende que el fuego es el transmutador que convirtió en cenizas la emoción y entonces ya se acabó. ¿Ok? La verdad, si ya se van a poner a hacer mejor ya quémelo. Ahí cómprense sus cerillos de madera y ya. ¿Va? Ahora vamos a platicar de la siguiente técnica. Esta técnica se llama la técnica de la escala de intensidad y también se puede usar mucho con la primera, ¿va? Miren, este método nos ayuda como a medir de manera objetiva la emoción y mirar y darnos cuenta cómo disminuye dentro de nosotros, ¿ok? Em, Se trata de que cuando te llegue la emoción o cuando tú recuerdes algo y vuelvas a reconectar con esa emoción, le pongas una intensidad, normalmente les digo, del 1 al 10, ¿ok? La verdad es que las emociones comúnmente inician del 7 para arriba. Sobre todo los enojos y los miedos. La tristeza, como es una energía más bajita, a veces anda entre los 7 y 8. Y se trata de ponerte a sentir esa emoción. Entonces, supongamos que, no sé, el otro día me enojé porque
una señora se metió en mi estacionamiento. En ese momento quizás yo no entendía esta información y no la puedo procesar, pero lo quiero hacer ahorita. Eh, Se trata de que vuelvas a revivir la experiencia. O sea, por medio de tus recuerdos, volver a revivirla y ponerte a volver a sentir esa emoción, como si la estuvieras volviendo a vivir, ¿ok? Entonces, supongamos que yo me pongo a pensar y recordar, esa señora se me metió. Es como cuando le cuentan a alguien, ¿se acuerdan? Ustedes cuando cuentan a alguien lo que les pasó, que hubo muchas emociones, comúnmente eh, se vuelven a reconectar con las emociones. Bueno, se trata de eso. Entonces, imaginemos, yo me voy a imaginar que voy a estar en el súper y de repente la señora se me mete y yo reconecto con mi enojo y entonces empiezo a nombrar dentro de mí, a numerarla en qué intensidad está. Y entonces digo, está en 10, está en 10. Y paso a paso, conforme yo voy dándole lugar a esa emoción, comúnmente va a ir disminuyendo su intensidad hasta que llegue a cero. Sí me permito sentirla en conciencia. Esta técnica a veces da un poquito de miedo. ¿Por qué? Porque comúnmente yo no sabía que puedo sentirla hasta liberarla, hasta que se acabe. Entonces a veces como que cuesta trabajito. Si tienes una oportunidad de intentar esta, te invito a que lo hagas con situaciones sencillas o simples, como te digo, la estacionada del súper, o que no encontraste queso, o que no sé, cosas así como muy del día a día. Muchos como enojos de control con esta técnica es buenaza, ¿sale? El chiste es que no se suba a los pensamientos, sino que te pongas a sentirla luego, luego y la sueltes, que se vaya y se libere. Entonces, les recuerdo, esta técnica es un poquito más complicada, entonces, si la van a usar, úsenla con emociones muy sencillas de control y enojo, ¿va? La uno y la 2 ahorita son las mejores. De todos modos, les voy a compartir una más para que la tengan, pero en realidad quiero que se concentren en estas tres opciones, ¿va? Esta otra técnica es la técnica del diálogo interior y consiste básicamente en hablar con tu emoción como si fuera parte de ti, ¿ok? Como que quieres escuchar ese mensaje que te quiere dar. Primer paso, como en todas las técnicas, fíjense, el primer paso es identificar qué emoción estoy sintiendo, ¿ok? Luego, ya que identifico, supongamos que es enojo, vas a hablar con tu enojo y puedes ponerle forma. Y vas a decir, hola enojo, sí te veo y te doy tu lugar. Me permito sentirte. Y ahí puedes hasta hacer mezcla de las otras técnicas. Hablar, ponerle una intensidad, darle, respirar. Si se fijan cómo al final podemos unir todas. Pregúntale a la emoción por qué está aquí, qué mensaje te quiere dar. Dile que está bien que esté aquí, que la recibes, que le das su lugar, qué necesitas hacer. Y las emociones son buena onda, ¿eh? Y comunican, y sí dicen, y sí hacen. Escucha, permítete recibir la respuesta sin juicio. Muchas veces, nomás con que la sienta y la valide, se va bastante rápido, ¿va? Ahora, yo sé que ustedes me van a decir, ay, Aida, pero ¿cómo crees? O sea, a veces llegan las emociones en momentos súper que yo no puedo ponerme a hacer esto, ¿no? Como, no sé, quizás una junta en el trabajo. Supongamos que mi jefe o mi jefa dijo algo que me conectó con una herida y que me integró mucha tristeza, supongamos, ¿no? Pues obviamente yo no le voy a decir a la jefa, a ver, jefa, permítame tantito, es que acabo de ver un curso de inteligencia emocional y tengo que procesarla. A ver, déjame respirar. Pues estoy de acuerdo, quizás no puedas hacerlo en ese momento. Ok, aquí puedes hablar con la emoción de la tristeza. Entonces, supongamos que estoy en la junta, mi jefe o mi jefe dice algo que me provoca tristeza. En ese momento yo puedo identificar a la tristeza y decirle, ay, tristeza, espérame, ahorita no te puedo procesar, dame chance, al rato te proceso. Necesito seguir con esta reunión, necesito seguir haciendo esto. Al rato te proceso, permíteme. Se los juro que las emociones son muy buena onda ya que las sentimos en conciencia. Y, o sea, no me crean, pruébenlo.
La emoción no se va a activar y vas a poder tener la no sé, pues, reunión o cita o lo que sea, como si nada. Pero eso sí te digo, tienes que al rato ponértela a sentir en conciencia con cualquiera de estas técnicas. Si tú no te pones a sentirla y ya, ay, se me olvidó, o ya la evado y no la pelo, o sea, no, hombre, te va a llegar a cobrar y te las va a cobrar con intereses, ¿eh? O sea, va a decir, híjole, no me sentiste y cuando ve un perro cojo o mira, en la siguiente reunión te la va a cobrar porque se van a juntar 2. Entonces, ojo, si van a hacer eso, estoy de acuerdo, hablen con su emoción y díganle: "Tapo, espérame tantito, ahorita no puedo, pero al rato te siento", y usas cualquiera de las técnicas y te pones a sentirla. No se vale que no lo hagas porque te la van a cobrar, ¿va? Esta es la última técnica que te voy a dar. Y esta solo quiero que la uses cuando es mucha energía en la emoción y no estás sabiendo qué hacer, que ninguna de las otras te ha servido. Y después de esta quiero que vuelvas a intentar otra de las primeras, ¿va? Porque a veces esta técnica puede hacer que evadas la emoción, ¿ok? Entonces quiero que seas como muy selectivo con esta. Nada más usarla cuando la intensidad de la emoción o energéticamente hablando es muy potente, ¿ok? Se llama la técnica del movimiento y el sonido. Lo que pasa es que como te comentaba que las emociones son energía, pues se están moviendo continuamente y el cuerpo nos conecta con las emociones. Entonces, mover nuestro cuerpo es una excelente forma de liberarlas, ¿ok? Puedes mover el cuerpo bailando, estirándote, haciendo ejercicio, incluyendo, pues, sacudiendo tus brazos y piernas. Muchas veces, por ejemplo, cuando yo estoy muy enojada y no estoy pudiendo procesarlas con las primeras técnicas, voy al gimnasio, hago ejercicio y luego ya regreso y las puedo procesar la emoción con muchísimo más facilidad con las otras técnicas. Eh, Porque el objetivo es liberar esta energía física que la emoción está creando y que comúnmente es desbordante y no voy a poder usar las otras técnicas, ¿va? Pero ojo, no sobreutilizar esta técnica, porque luego también me ha pasado que tengo pacientes que usan el ejercicio para evadir sus emociones, porque ahí se descarga la energía, pero no están viendo la información de las emociones, no están viendo qué les quiere decir esas emociones, nomás van al ejercicio, se suben a la montaña, corren el medio maratón, corren ahora el maratón, bla, 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 y no están procesando la emoción como tal, solo liberando la energía. Porque procesar es darle lugar y entender qué me quiere decir, ¿ok? Ahora, también pueden utilizar sonidos, hacer ruidos, cantar, gritar, golpear una almohada también es otro. El chiste es liberar la tensión energética de la emoción. Bueno, estas son las 5 técnicas que les propongo. Trata de identificar cuál es la que más y mejor te acomoda a ti, la uno, la 2, la 3, o quizás una mezcla. Aquí te quiero pedir que tomes nota y revisa, haz tu propio menjurje, haz tu propia, como, sé tu propio creador de tu técnica, ¿va? Solo sigue las indicaciones y sobre todo sigue los consejos de que, porque acuérdense que el objetivo es sentir. Básicamente es primero identificar qué siento y luego sentirla hasta que se libere. ¿Ok? Bueno, em, te voy a pedir que por favor aquí tomes notas, revises cuál te va a quedar mejor y empieces a llevarla a cabo. Empieza primero por emociones primarias, sencillas, situaciones fáciles y luego llévatelas a, vele subiendo como el rango de dificultad. Bueno, y el objetivo de esta clase uno es principalmente abrir nuestro corazón. Vivimos en una era en donde estamos entendiendo que los pensamientos funcionan, pero donde está la mayoría de los temas es en el tema emocional. Estamos viviendo una era en donde sí o sí tenemos que abrir nuestro corazón.
Ya sé, se oye cursísimo, van a decir: "Ay, Aida, qué flojera eso". Bueno, la verdad, yo también dije eso cuando me lo dijeron, pero les aseguro que si lo hacen, no se van a arrepentir. Es tan bonito y entiendes tanta información de la vida y afrontas y atraviesas y juegas y vives la vida de otra perspectiva. Este curso está dirigido a las personas que no han abierto su corazón. Los corazones, corazón, cabeza ya lo tienen abierto y también viene a ayudarles a entender su corazón. Pero si tú eres una persona muy cabeza, muy racional, por favor, aplica esto que viste en este curso. Te lo juro que no te vas a arrepentir. Además, para realmente evolucionar, no hay de otra. Y la vibración de la Tierra, la evolución en la que nos encontramos, nos pide sí o sí abrir nuestro corazón. Así que una forma para que lo empieces a hacer es practicando este curso. Y ahora llegamos a la hora de las conclusiones de la clase 1. También voy a aprovechar a dejarte algunas tareas, ¿va? Bueno, una de las conclusiones más importantes es, espero que te haya quedado claro que las emociones no se controlan, no se guardan, no se racionalizan, no se minimizan. No hay de otra más que sentirlas, ¿ok? Puedes utilizar una técnica de las que te di, puedes utilizar 2 diferentes, puedes hacer una mezcla que a ti te funcione. Solo te quiero pedir que empieces con emociones fáciles, con básicas, como en escenarios sencillos, como, manejando o en el trabajo o con tus amigos, como en lugares a gusto. Luego va subiendo la intensidad y el nivel de dificultad en zonas complicadas, como pueden ser con tus hijos, con tu esposo o esposa, con tu novio o novia. ¿Y por qué digo que son más complicados? Porque hay muchísimo más, ya sea ollas llenas de emociones viejitas o hay mucho apego emocional y puede como que ahí se dificulte un poquito la parte de procesar las emociones en tiempo y forma, pero con la práctica tú lo vas a empezar a lograr en cualquier área de tu vida, te lo aseguro. Puede que empecemos a hacerlo muy mecánico, o sea, como muy troncos al principio y a ver, déjame medito, déjame hago la tarea, déjame hago lo que me dijo Aida. Bueno, al principio sí. La neta es que así va a ser, es muy mecánico. Es como cuando empezamos a leer o a andar en bici, todo es muy mecánico. Ya que practicamos, sale solito, ya ni lo piensas, o sea, ya ni te pones, ni te enfocas en hacerlo y solito te acostumbras a procesar emociones de manera sana. Es padrísimo cuando pasa eso. Es como que si ya te vas a la montaña con tu bici de montaña y andas como si nada. Bueno, eh, entonces, la práctica hace al maestro. Ahora, las tareas que te quiero dejar es que esta parte uno, esta clase uno que hicimos, que está súper enfocada al corazón, está súper enfocada en las emociones, quiero que la practiques de 3 a 5 días de forma consciente. Y luego hagas la parte 2 o la clase 2 que ya se enfoca en los pensamientos. ¿Por qué? Porque yo quiero que empieces a entender lo puro de las emociones, porque si luego te pasas a la otra clase, comúnmente es como que ya quiero pensar y quiero ver cómo le voy a hacer, o sea, ya quieres pasar mucho a la acción y queremos saltarnos la parte de sentir. Entonces yo te doy este tip, ayuda mucho, funciona mucho con que proceses una emoción de manera saludable, con que proceses una emoción en estos 3, 5 días, con eso me doy. Quiero que lo vivas de una forma muy consciente, de una forma como muy pura, y luego ya te pases a la clase 2. Bueno, y así me despido de ustedes agradeciéndoles muchísimo la confianza, su atención, su tiempo. A mis pacientes les receto este
curso continuamente, es parte de lo como yo doy la terapia. Muchas gracias por estar aquí. Si pueden dejar un comentario, se los agradecería. Si se pueden suscribir en YouTube, si lo vieron en YouTube o en Spotify, también se los agradecería. Si creen que este contenido le puede ayudar a alguien y dicen, esta persona le queda como anillo al dedo, les agradezco lo compartan. Entre más compartamos esta información para nuestra evolución más y mejor, vamos a subir nuestra vibración y vamos a encontrar esa paz y ese bienestar por el que tanto buscamos, ¿va? Porque de hecho yo en sesiones yo les digo que nuestra brújula es la paz. Bueno, yo soy terapeuta, doy terapia uno a uno, psicológica transpersonal. También doy sesiones de astrología. Si quieres leer tu carta natal o te quieres hacer tu revolución solar cuando es tu cumpleaños, puedes contactarme. Trabajo con Reiki, biodescodificación, registros akáshicos y también soy terapeuta floral. Doy sesiones uno a uno, como les digo, doy cursos y talleres. Y bueno, los invito a que si te gustó esto, entres en nuestra comunidad, ya sea por medio de mis redes sociales, que es en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube o Spotify. De nuevo, muchísimas, muchísimas gracias. Este curso está hecho con todo mi amor y con mi corazón, porque no tienen idea lo difícil que fue para mí abrir mi corazón y lo logré y la vida fue muy linda. Pasan cosas difíciles, sí, siempre van a pasar cosas difíciles, pero les juro que es muy diferente cuando empezamos a conectar nuestro corazón y nuestra cabeza para poder aprender a atravesar esas experiencias, ¿va? De nuevo, muchas, muchas gracias. Les mando mucha luz, amor y conciencia.